Buenos días. Comenzamos Hola, un buenos encuentro días. con expertos titulado ¿Qué significa acompañar y cuidar a una persona con demencia desde el modelo de atención centrada en la persona? Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAFA. Lo primero, quiero dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este encuentro y, por supuesto, a la ponente que hoy nos acompaña y a la que presentaré más adelante. Como saben, este encuentro con expertos está organizado por la Red de Agentes Activos en la Detección Precoz del Alzheimer, una iniciativa de CEAFA que surge en el año 2021 con la idea de buscar y crear alianzas y sinergias entre agentes claves en la detección precoz del Alzheimer. Actualmente, somos 7 las organizaciones implicadas en el abordaje integral de la enfermedad de Alzheimer que formamos parte de esta red. CEAFA, Confederación Española de Alzheimer y otras demencias; SEG, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria; SEMG, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia; SEN, Sociedad Española de Neurología; SEPSEM, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental; y SEPG, Sociedad Española de Psicogeriatría. Uno de los objetivos de la red es difundir la herramienta de cribaje www.problemasmemoria.com como una manera de avanzar en la mejora del proceso diagnóstico. A través de esta página web queremos ayudar con los problemas de memoria que están notando o detectando en un familiar o persona cercana. La herramienta ofrece una serie de pruebas y cuestionarios que, al resolverlos, nos pueden ayudar a decidir si los síntomas tienen la importancia suficiente como para que el familiar sea evaluado por un médico, ya que puede formar parte o no de un problema serio de salud como la enfermedad de Alzheimer. Pero muy importante, en ningún caso debe interpretarse el resultado como un diagnóstico. Se trata únicamente de efectuar o no una recomendación para una evaluación médica. El segundo objetivo de la red es fomentar la educación de la ciudadanía y la implicación de los profesionales de la salud para poner en valor la importancia del diagnóstico precoz y certero como punto de partida ineludible para un abordaje integral del Alzheimer y de cualquier forma de demencia, buscando así la intervención temprana y eficaz como manera de ampliar los periodos de calidad de vida de las personas afectadas y, además, como medio para luchar contra los diagnósticos tardíos o el infradiagnóstico. Como bien saben, durante el año hemos organizado varios encuentros con expertos, una serie de webinars que están financiados con cargo a la subvención de interés social del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además, cuentan con el aval de Semergen. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para hacer preguntas y estas preguntas serán respondidas por la ponente al finalizar su ponencia. Solicitamos, por favor, que para el buen funcionamiento del webinar mantengan cerrados los audios y vídeos. A continuación, presento a la experta que hoy nos acompaña, Lourdes Bermejo. Lourdes Bermejo es doctora en Filosofía y en Ciencias de la Educación, diplomada en Gerontología Social, experta en Intervención Social Integral y educadora social habilitada. Cuenta con más de 35 años de experiencia de intervención socioeducativa con personas adultas mayores y profesionales, investigación y diseño de materiales audiovisuales y dirección de diversos centros y servicios para personas que necesitan apoyos y cuidados. Actualmente es consultora internacional senior en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y/o discapacidad, la capacitación de profesionales y el cambio organizacional. Implicada en el desarrollo de la gerontología, ha sido vicepresidenta de gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología desde la SEG desde el 2019 y 2020, vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Cantabria y coordinadora del Grupo de Trabajo Multidisciplinar Educación Gerontológica desde la SEG. Además, tiene numerosas publicaciones y ha dirigido o ha participado en diversas investigaciones. Y por último, señalar que forma parte del panel asesor en materia de investigación de CEAFA, que se ha constituido este año para asesorar a nuestra entidad y orientar los mensajes y argumentos concretos en materia de investigación biomédica, social y sociosanitaria. Por favor, Lourdes, puedes comenzar tu ponencia. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a CEAFA por la confianza de confiar en mí para hablar de este tema tan importante y tan clave en la vida de todas las personas que acompañamos a personas con demencia y de todos los profesionales. Y además un enfoque que nos ha cambiado la forma de mirar y de acompañar a las personas y que nos tiene que seguir acompañando para seguir mejorando. Cuando me planteé el título,
bueno, pues puse lo siguiente: ¿qué significa acompañar y cuidar a una persona con demencia desde el modelo de la atención integral y centrada en la persona? Quise poner específicamente los dos verbos de acompañar y cuidar porque es importante que empecemos a reflexionar en relación a cuál es la intensidad de los apoyos o de los cuidados que necesitan las personas que tienen una demencia, para también saber identificarlo con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje y hacernos caer luego en los comportamientos y en las actitudes, ¿no? Digamos que acompañar tiene un significado más igualitario, más próximo a la persona. Cuando acompañamos a alguien, pues vamos con ella del lado, vamos en paralelo, digamos, caminando, ¿no? La palabra cuidado, hay una asimetría de rol mayor. Sin embargo, la palabra cuidado ya suele implicar que la persona tiene un deterioro, unas dificultades y unas necesidades de apoyo mucho más grandes, y de alguna forma pues hay una desigualdad en esa relación, porque la persona nos necesita mucho y nosotros le tenemos que de alguna forma prestar mucho más apoyos y decidir por ella, hacer por ella, bueno, pues como sabemos que evolucionan las enfermedades neurodegenerativas y en concreto pues las demencias. Pero es verdad que es muy importante saber identificar en qué momento una persona con un diagnóstico de demencia solo necesita un acompañamiento en ese momento de su vida, y cuánto y cómo van ampliándose o amplificándose esos apoyos que necesita hasta llegar a ser un cuidado. Y esto es importante porque tenemos que ir haciendo esa gradación adecuadamente, ¿no? Y de alguna forma también este modelo del que vamos a hablar y del que pues, seguramente muchas personas que están ya enganchadas pues, están desarrollando, nos va a ayudar también a encontrar esos matices para hacer la atención como queremos, ¿no? Bueno, quizá yo prefiero añadir la I a la palabra AICP, atención centrada en la persona, en atención integral centrada en la persona, porque resulta un poquito más didáctico respecto a la idea de la integralidad, ¿no? Entonces, por eso verán que el acrónimo que he puesto pues es este, ¿no? El modelo, que ya tiene mucho recorrido, que realmente en España empezamos a conocerlo a principio de 2003 aproximadamente, porque empezamos a tener la primera traducción del primer libro de Kitwood, pues apareció en 2003, y después ya posteriormente, un poquito más después, 2006, 2007, de alguna forma, esto en lengua... en la facilidad de las personas que no habíamos vivido o trabajado en otros países como les pasó a otras personas. Pero digamos que ese es el momento en el que empieza en España, ¿no? Y yo he pensado, reflexionando sobre las aportaciones que ha tenido o que tiene el modelo, pues encuentro como, por una parte, aportaciones de carácter general que son aplicadas a cualquier persona que tiene una demencia, incluso a cualquier persona que no hace falta que tenga demencia para que nos sirvan todos estos principios generales, porque lo que se va a referir es a condiciones generales de la persona, de sus necesidades, de su condición y también del rol que tenemos que ocupar las personas que nos hemos responsabilizado, porque seamos familiares, amigos o porque seamos profesionales, en estar al lado de ella durante toda esa temporada de su vida o en los momentos que consideremos, ¿no?, que nos correspondan. Y luego hay otras características, otros aportes que ya son más específicos que me gustaría ir comentando. Si bien tenemos solamente media hora, pues veremos a ver cómo nos compartimos. Las condiciones, digamos, o los aportes en la idea general es la parte, digamos, más abstracta, más teórica, que parece que puede ser sencilla de comprender, pero que luego es muy difícil de que en la práctica no se nos escapen formas de comportamiento que denotan que no nos acabamos de creer estas características centrales, ¿no? El enfoque ético viene a decir algo súper básico, y es que todas las personas somos dignas y que todas las personas tenemos el mismo valor, valemos lo mismo. Es decir, nos merecemos lo mismo. Es decir, que si yo me merezco que me respeten mis criterios, mis opiniones, pues una persona con una demencia también merece, en principio, que respetemos sus criterios y sus opiniones, independientemente o siendo capaces de entender que puede tener un deterioro cognitivo que para ciertas decisiones no pueda ser acertada plenamente,
o de una forma consistente respecto a ciertos riesgos, por ejemplo. Pero el enfoque de dignidad nos tiene que reposicionar frente a la persona, colocándonos en una actitud de escucha activa, de comprender qué quiere comunicarnos. A veces lo dirá con palabras, a veces lo dirá con sus emociones, porque nos transmite emociones, o simplemente nosotros por observación tendremos que ser capaces de interpretar. Pero de alguna forma, desde esa idea de la dignidad, ya nos cuestiona y nos pone en una idea muy importante, que es que la persona es persona siempre y es persona hasta el final. Hace relativamente poco, en una jornada, una profesional, una sanitaria, bueno, en concreto era una médico, dijo claramente, bueno, cuando la persona se demencia, fueron sus palabras, cuando se demencia, pues esa persona ya no es, por lo que da igual donde esté. Estábamos hablando del mejor lugar para atender a una persona. Y ella dijo exactamente esta expresión, ¿no? La persona demenciada, cuando ya es un demente, ya no es, lo dijo así, no es, y da lo mismo. Bueno, la ética no es un concepto científico, la ética no es algo científicamente demostrable que es cierto o no es cierto, la ética es una creencia social, igual que los derechos no son científicamente demostrables, son una idea que los seres humanos y las sociedades hemos decidido creer y luchar por ellos, y entonces, de alguna forma, crees en el enfoque ético o no crees. Y a veces nos cuesta, en la sociedad nuestra, nos ha costado mucho el reconocimiento de las personas con demencia con esta idea de que son personas y además hasta el final son personas. Y esto, que es fácil de decir, luego en el día a día, como veremos, no es fácil a veces de encontrar esta aplicación. Por lo tanto, significa respetar sus derechos y ayudarle a que los ejerza, aunque sea con apoyos. Y esto hasta el final, tanto como sea posible, es un objetivo que nos marca esta idea de la dignidad. Y otro aspecto imprescindible del enfoque ético es que no podemos cuidar bien ni acompañar bien a alguien si no estamos preocupándonos permanentemente de intentar comprender cómo se puede vivir y cómo puede percibir la realidad y la situación y nuestra relación la persona con demencia. Es decir, la perspectiva de la persona con demencia es un eje que tenemos que estar permanentemente considerando, ¿no? Y muchas veces será casi de lo más importante que tengamos que tener como en consideración a la hora de ciertas decisiones, ¿no? Este enfoque ético es un enfoque general que nos influye para cualquier persona. Otro enfoque que también habría que tener en cuenta y que es muy importante es la idea de que la experiencia que llevamos teniendo durante muchísimos años que estamos ya desarrollando este modelo y poniéndolo en práctica, y las reflexiones y las investigaciones de las ciencias sociales y del comportamiento, con todo lo que se ha desarrollado en todas esas ciencias, la psicología, la sociología, la pedagogía, y luego otras ciencias o disciplinas como la terapia ocupacional, etcétera, ¿no? Es decir, no podemos no considerar toda la experiencia y todo el conocimiento científico que se ha desarrollado en relación a este ámbito de las personas. Y a veces pareciera que nos cuesta aplicarlo en relación a las personas con demencia. Y por último, la atención centrada en la persona tiene otro elemento muy interesante, que es, al final, se puede aplicar y se va desarrollando por medio de la ampliación de enfoques técnicos de escuelas diferentes, de autores diferentes, diferentes partes del mundo, que han ido desarrollando prácticas concretas para llevar todo lo anterior a la práctica. Y muchas veces la buena voluntad, cuando no está acompañada de un enfoque, de una habilidad, de una competencia práctica, pues no sabes. Vamos a poner un ejemplo. Una persona con un deterioro cognitivo avanzado que en el aseo, cuando es aseada, pues está gritando, está demostrando que tiene miedo, que tiene angustia, que está desorientada y que no le gusta nada esa situación y está sufriendo muchísimo, ¿no? Muchas veces hay mucha buena voluntad por parte del personal para ayudar a esa persona o asear a esa persona, sin embargo, bueno, pues no se sienten capaces de poder eliminar ese comportamiento o ese sufrimiento, ¿no? Y al final, pues se hace entre varios, se hace más rápido, pero no se tiene de técnicas, y existen técnicas específicas y metodologías específicas para indagar
y en la mayoría de los casos conseguir que esto no suceda. Pero efectivamente no solamente hay que tener la voluntad, sino además tener los conocimientos prácticos. En el sentido del carácter general, bueno, pues me gustaría comentar estas ideas un poco más que nos aporta el modelo, ¿no? La visión holística de la persona, que es algo que parece obvio, cuando estamos hablando de atención a personas en general, mayores, es muy fácil de ver. El problema es que con personas con demencia empezamos a cuestionarnos que las personas con demencia tengan algo más que necesidades fisiológicas. Y de hecho, si pensamos en una visión holística donde están el área físico, es obvio que siempre lo hemos contemplado y lo hemos hecho muy bien, pero luego la parte, por ejemplo, psicológica, dentro de lo psicológico, en el ámbito de las personas con demencia, hemos estado muy centrados en la parte de la cognición, del deterioro cognitivo, de las actividades de estimulación cognitiva, pero, por ejemplo, hemos tenido mucho más desatendida, por ejemplo, otros elementos de la psicología, de las necesidades básicas del ámbito de la psicología, como son, por ejemplo, la necesidad de identidad, de sentirme un ser único y que además ese sentido de soy un ser único va ligado a una idea de valor, es decir, a una autoestima. Soy un ser único y además soy un ser valioso, o sea, soy un ser querible, soy un ser que merezco ser no solo cuidado, sino querido, apreciado, animado, independientemente de mi capacidad cognitiva o de mi demencia, ¿no? Y de alguna forma también soy un ser con personalidad, o sea, tengo mi carácter, tengo mi tendencia a ser más hiperactivo o ser más tranquilo o que me gusten unas cosas u otras, ¿no? Es decir, parece que las demencias nos ponen un velo para no ver la personalidad que la persona tiene detrás, que sabemos se va a ir dañando, sabemos que van a ir interrumpiéndose procesos que definen a la persona, pero no significa que no exista. Entonces, es un poco esa barrera, luchar contra esa barrera mental que muchas veces tenemos, ¿no? Cuando seguimos avanzando en las diferentes dimensiones, por ejemplo, en la social, la necesidad de la persona con deterioro cognitivo en los diferentes estadios de tener relación con otras personas y conexión y contacto con otras personas es algo imprescindible de no olvidar y saber ir adaptando los entornos y las relaciones y la forma de comunicación a la situación de la persona, pero sin pensar que una persona puede ser acompañada o cuidada sin contacto humano. Eso es impensable desde una idea de la integralidad y de la dignidad, por lo tanto, ¿no? En el plano de lo emocional, iríamos también a otro elemento que también cuesta reconocer y cuesta reconocer en la práctica, que es la necesidad de la persona de sentirse querida, ¿no? Y que además yo creo que es muy importante que también veamos que la parte afectiva, la parte emocional, como parte de la persona, tiene dos componentes, quizá de una forma sencilla explicado, ¿no? Una cosa es dar afecto y otra cosa es manifestar afecto, cuidar a alguien, sentirte que estás dando ese afecto, ¿no? Y por otra parte está el recibirlo, ¿no? Y pues también encontramos dificultades para reconocer esa necesidad y facilitar escenarios adaptados a las personas para que puedan manifestar y expresar sus afectos, ¿no? También sus emociones negativas, también sus miedos, ¿no? ¿Cómo acompañamos eso y cómo lo cuidamos, ¿no? Y por último estaría la dimensión espiritual, que efectivamente todavía nos cuesta más en reconocer en las personas con una demencia y que deberíamos bueno, en los diferentes estadios ver cómo adecuamos el acompañamiento de la persona en esa dimensión espiritual, que no tiene por qué ser religiosa, puede que lo sea, pero no tiene por qué, y conseguir que esa dimensión, digamos, que sea visible, ¿no? O sea, que quizá la visión holística, que parece sencilla, en personas con un deterioro cognitivo y dependiendo de la situación, pues no es fácil de desarrollarlo en el día a día, ¿no? Como decía antes, la persona es siempre persona y siempre hasta el final persona. Por lo tanto, eso ya nos va a marcar qué cosas no podremos hacer nunca o qué tipo de situaciones o de formas de comunicación no deberemos mantener y tendremos que evitarlas, ¿no? El enfoque del modelo, sin duda, siempre va a que la persona perciba que se siente bien, percibe bienestar, percibe calidad de vida. Hasta hace relativamente pocos años no teníamos instrumentos para recoger
la percepción subjetiva de la persona en su calidad de vida cuando tenía una demencia. Muchas veces en las residencias o en las organizaciones, ¿no?, hemos centrado, pasamos cuestionarios de satisfacción, ¿no? Y siempre todas las personas que no son capaces de rellenar un cuestionario de satisfacción se nos escapaban de lo que es la valoración de cómo está siendo la vida en este centro, ¿no? Cómo se sienten las personas. Bueno, pues es que hay instrumentos, hay formas de valorarlo y tenemos la responsabilidad moral y profesional de saber cómo se sienten las personas en este momento de su vida, independientemente de que no nos lo puedan expresar de una forma verbal. Y desde luego que puedan ejercer sus derechos, ¿no? El derecho a la información, la persona, sobre todo en los estadios más iniciales, para la toma de decisiones, es un elemento clave. Bueno, en algunos momentos nos hemos encontrado que personas o familiares decidían por las propias personas que era mejor que no supiera, que era mejor que no pudiera tener derecho a la decisión. Algo que, bueno, no solamente no es moral, sino que además no es legal, según nuestro marco normativo con la Ley de Autonomía del Paciente, que ya ha cumplido 21 años. En 22 desde que se legisló, 21 desde que se puso en práctica. El enfoque de la persona que comentaba antes es efectivamente conocer cómo opina, cómo siente, cómo vive la persona, ¿no? A veces no lo podrá explicar, no lo podrá demostrar de alguna forma, sino por observación iremos. Pero nunca podremos dar cuidado sin tener ese feedback de la persona. Otro elemento clave, que también es un elemento común, es la idea de, efectivamente, de visibilizar las capacidades y las necesidades de las personas, no solamente los déficits, pero además las necesidades todas, ¿no? A mí esto siempre quiero recordar la idea de la pirámide de Maslow, que definía muy bien y que desgraciadamente con las personas con demencia siempre hemos ido cada vez restringiendo más a medida que avanza la enfermedad. La necesidad de poder satisfacer las necesidades que están en la parte más arriba de la pirámide, ¿no? Nuestra idea es que efectivamente, de alguna forma o de otra, aunque sea de una forma no consciente o no consciente del sí mismo, digamos, no significa que la persona no sienta la necesidad, ¿no? Todo ello nos va a colocar en una situación de cuestionarnos el rol de la persona que acompaña, cuida, donde el instrumento más importante que tiene para este rol es su capacidad de comunicación. Su comunicación, sea verbal, no verbal, corporal incluso. En muchas tareas de cuidados hay mucha comunicación de cuerpo a cuerpo, por la forma de tocar, por la forma de sostener. Y bueno, de alguna forma esta es la gran herramienta de la persona que acompaña, cuida. Y saberse comunicar y relacionar va a implicar siempre pues, una capacidad de observación, un conocimiento que le haga que esa información que está recibiendo en la observación sepa interpretarla adecuadamente digamos, con esas hipótesis en base a lo que está siendo capaz de interpretar, con un conocimiento experiencial y teórico potente, bueno, pues pueda actuar y pueda adecuar su comportamiento a esa situación, a cómo está expresando la persona, ¿no? Ya de nada nos sirve la aplicación de técnicas profesionales estandarizadas, donde siempre las cosas se hacen de una determinada forma y donde a todas las personas que tienen un determinado perfil en su valoración cognitiva, pues le tratamos de la misma forma, ¿no? Esto sería una mala praxis dentro de este modelo que busca esa personalización, ¿no? Y por último, un elemento clave también en este modelo es sin duda la importancia del entorno, de un entorno humano, como hemos contado todo lo anterior, pero también de un entorno físico, porque efectivamente todo lo que es la psicología ambiental que lleva operando y otras disciplinas que han estado analizando cómo el entorno nos configura, determina bueno, pues nuestra forma de movernos por el mundo, de sentirnos, nos anima, nos hace más proactivos, nos inhibe y desde luego nos dificulta o nos favorece la participación activa en la propia vida y en nuestro entorno más directo, ¿no? Todas estas ideas que son de carácter general, digamos, se podrían también ir aplicando en cada una de las, bueno, a nivel específico, en algunas de las ámbitos o momentos de las enfermedades, de las
diferentes tipos de demencia en las diferentes personas, ¿no? En relación a los diferentes momentos, estadios de la enfermedad, a mí hay una cosa que me ha preocupado mucho desde que empecé a trabajar con personas con demencia, allá por el año pues, 97, 98, 1997, 98. Y cuando tuve la oportunidad de fundar y de dirigir un centro de día para personas con demencia, allá por el año 2000, quizá lo que más me preocupaba era, y lo he seguido viendo hasta ahora, ya han pasado 24 años, era cómo el hecho de saber que las demencias cursan de esa forma tan inevitable, inexorable y que va a haber una progresión y que hoy por hoy no tenemos un sistema que pueda parar el proceso de deterioro. Podemos ralentizarlo, por supuesto, pero no podemos pararlo. Esta idea de que lo siguiente va a venir necesariamente muchas veces hace que las personas, sean familiares, sean profesionales, se pongan ya en la situación siguiente, en el estadio siguiente. De alguna forma anticipen situaciones que a lo mejor vienen o que no vienen, y entonces ya están incapacitando o tratando a la persona como si estuviera ya en una siguiente fase, ¿no? O personas que yo tengo a mi madre, pongamos, en un estadio inicial, y ya estoy angustiada pensando lo que va a suceder cuando esté en una fase moderada. Y a lo mejor, con un buen tratamiento, con una buena estimulación, y si tengo la suerte de que el tipo de variante o el tipo de demencia que le ha tocado a mi madre, y en el mejor de los entornos, a lo mejor va a fallecer la persona por otro motivo o por edad asociado con otra complicación y no va a llegar nunca al estadio moderado o no va a pasar del moderado al avanzado. Y sin embargo, muchas familias, muchos profesionales anticipamos, ¿no? Yo creo que este es un tema muy importante que además a medida que la farmacología va avanzando y vamos consiguiendo alargar las etapas, digamos, de las enfermedades en muchas de las variantes, tenemos que tener mucho cuidado porque eso sería un elemento, digamos, de mucho error que nos sucede en el abordaje, ¿no? Entonces, en los estadios iniciales es muy frecuente este como adelanto, ¿no? Yo en relación al estadio inicial, quiero compartir una experiencia que además fue una investigación que tuve la oportunidad de diseñar y de dirigir hace ya pues 10 años, que fue fue una creación de una unidad de calidad de vida dentro del CREA, el Centro Nacional de Alzheimer de Salamanca, del Inserso. Era una experiencia de un grupo de personas que tienen una estancia temporal en un centro de día que fue diseñado no para la estimulación, sino era un escenario para demostrar algo que yo había vivido pero no había podido documentar, cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas por la forma de generar un escenario de convivencia, de relación y, por supuesto, de estimulación, pero de una visión integral, donde no solamente hay estimulación cognitiva, sino hay mucha más social, afectiva, espiritual, etcétera, ¿no? Cómo eso puede tener un impacto directo en la vivencia de la persona, ¿no? Y bueno, pues esta investigación pues fue publicada, está disponible en las redes, en las webs de las diferentes entidades que cofinanciaron el proyecto, que fue un proyecto europeo. Y además, quizá me gustaría comentar que el modelo sobre el que se basa y que es clave y que mama de la idea de la atención centrada en la persona es, digamos que cuando a una persona se le diagnostica una demencia y la persona además conoce el diagnóstico y cada vez tenemos población más culta y más formada, indudablemente eso va a generar un impacto en la persona, ¿no? que tiende a ser, y a medida que avanza la enfermedad, en estos estadios iniciales, pues de baja autoestima, por supuesto la estigmatización, la dificultad en la aceptación, una vivencia de indefensión ante algo que le está sobreviviendo, que es que está descontrolando la información de quién es él, de cómo se encuentra en la vida y empieza a perder toda la sensación de control de sí misma y por lo tanto esto le puede llevar también a un debilitamiento motivacional, ¿no? ¿Para qué voy a hacer si cada vez que hago algo pues me equivoco y de hecho me corrigen? O sea, y no me acuerdo y lo hago mal, ¿no? De alguna forma, la hipótesis de esta investigación, de esta experiencia y de la propia modelo de la atención centrada en la persona
es que si trabajamos, estimulamos esta capacidad de valerse la persona, lo que sería la independencia funcional, y la seguimos manteniendo, ligada a un buen desarrollo de ese bienestar emocional, de esa capacidad para poder expresar emociones, miedos, alegrías, preocupaciones. Si además esto lo hacemos por medio de vínculos profesionales y familiares seguros, con una calidad, con una aceptación de la persona que está reforzando esa capacidad de valerse y esa parte, digamos, de emocional, y que además todo ello esté centrado desde la visión de los valores de la persona para que la persona pueda tomar las decisiones y se sienta un ser adulto, aunque tenga una demencia, sigue siendo un ser adulto y por lo tanto con capacidad para tener una autonomía decisoria para poder decidir, aunque sea con apoyos y con apoyos de las personas en la que esa persona confíe más. Si todo esto se produce, vamos a conseguir que esa tendencia que está en la parte de arriba roja sea más pequeña o durante menos tiempo y se mantenga durante más tiempo la autoestima, la percepción de competencia y de control de la persona en su vida adulta, que se sienta validada, que se sienta aceptada como persona y por lo tanto querida, ¿no? Que es la base del bienestar emocional y de la percepción de cómo estoy yo en la vida. En realidad la idea de calidad de vida es cómo te sientes en la vida, cómo estás hoy, ¿no? Pues ese cómo estás hoy, que es la calidad de vida, está muy, muy mediado por todo ello, ¿no? Al año siguiente de esta investigación, de esta experiencia, pues tuvimos la suerte de que me encargaran pasar a materiales didácticos, a materiales utilizables por la ciudadanía, todo este enfoque de la atención centrada en la persona con demencia. Y publiqué, y están libres en internet, todo este material es disponible, 3 guías, una que era la primera que se hacía en español, para personas directamente afectadas, que es qué puedo hacer para vivir mejor. Es un texto muy sencillo para que alguien pueda acompañar a la persona en su lectura en un estadio muy inicial, para ayudarle a interpretar la propia guía y que pueda empezar a tomar decisiones y a expresar lo que quiere. Una segunda guía que tiene problemas de memoria, cómo puedo ayudarle a vivir mejor. Es esta guía, digamos, para acompañar a la persona, muy diseñada para familiares y para amigos, para allegados a las personas, desde esta cultura de la ACP. Y por último, una guía que es más grande, tiene más texto, tiene más desarrollo, tiene deterioro cognitivo en fases iniciales. ¿Cómo puedo ayudarle a vivir mejor? Es decir, esta es una guía para que los profesionales ayuden en este enfoque de integralidad, independientemente del rol profesional que tiene el profesional, independientemente de su conocimiento técnico, porque de lo que estamos hablando es cómo ayudarle a que tenga más calidad de vida, no a que ayudarle a que mi disciplina la pongo al servicio de la persona. Esto lo damos por hecho. Esto es complementario a tu rol profesional, digamos, clásico, ¿no? Y esta guía, dentro de las guías, salen 3 fichas, 3 documentos que se descargan para cumplimentar. Son documentos de trabajo. En una ayudamos a la persona a decidir cuánto quiere saber de la enfermedad, cuánto quiere saber de lo que le puede venir, para nosotros, respetando ese derecho a saber, podamos informarle. Esto es un requisito básico, que sería el documento 1, ¿no? Y luego estaría el documento 2, que es, tomando los elementos, las dimensiones de calidad de vida de San Locke y Verdugo, pues realmente saturamos, recordamos con la persona que es importante de las 8 dimensiones de calidad de vida, por qué son importantes para la persona, ¿no? En un diálogo, ¿no? Esto es una forma de establecer ese vínculo seguro para ayudar a la persona. Y el último documento es qué tipo de apoyos, o sea, cómo puedo yo ayudarte para que en las dimensiones de calidad de vida tú estés mejor. En el aquí y el ahora, ¿qué debo hacer? ¿No? Y estos son pues, un listado pues, para ayudarnos con un montón de ideas y otras más, ¿no? Además, dentro de este material hay 9 vídeos. Hay 9 vídeos que tienen 3 de la vivencia de la persona con problemas de memoria. El más espectacular es el testimonio de Lola, una persona que es la primera vez que en España se grababa a alguien que daba su testimonio de esa forma tan franca y tan sincera y tan hermosa, que es déjame compartir cómo me siento. Y luego efectivamente hay otros vídeos más que están hablando sobre el seguir haciendo y el seguir opinando, ¿no? Hay otros destinados a la mirada de las familias, cómo las familias podemos acompañar, y hay 3 testimonios de 3 familiares
con sus personas a que acompañan, que participaron en esta experiencia. Hay otro vídeo que cuestiona, que reflexiona sobre el rol del profesional en este acompañamiento con esta visión de la integralidad de este modelo. Y por último, hay 2 vídeos más para trabajar en entorno comunitario. Uno que habla de la calle, que es el más general, bueno, que lo podemos utilizar pues, para asociaciones de vecinos, para actividades intergeneracionales, para tratar este tema de las personas con deterioro cognitivo y cómo nos posicionamos. Y otro específicamente pensado para personas mayores, con la idea de poder trabajarlo en centros sociales, en centros cívicos, en asociaciones de personas mayores, para que las propias personas mayores sean más inclusivas, entiendan mejor a esas otras personas con las que conviven en su día a día, sean familiares o sean amigos o sean compañeros de centro o de actividades, en esta amigabilidad, ¿no? Es decir, que todo esto está dentro de estos materiales, se puede picar, es descargable y está a disposición. Y es el primer material que se desarrolló sobre atención centrada en la persona y que sigue siendo de plena actualidad, ¿no? Para personas en estadios iniciales. Va, digamos que a dar respuesta a 3 ejes que encontrábamos en falta, ¿no? A la visión tradicional. Primero, déjame compartir cómo me siento. La persona con demencia en un estadio inicial siente, le preocupan cosas y necesita espacios y personas seguras para poder hablar todo esto. Déjame seguir opinando, el derecho a que pueda seguir tomando decisiones, no solamente decisiones anticipadas respecto a su futuro, sino sobre aspectos del día a día. Y, por supuesto, déjame seguir haciendo, déjame seguir teniendo una ocupación digna, tener un rol que me haga sentir una persona útil, válida y con capacidad para hacer cosas que tengan resultado y que sean significativas para mí, ¿no? Bueno, quería compartir este material porque me parece que sigue siendo un material muy bueno y muy actual. Bueno, como vamos muy mal de tiempo, simplemente diré muy brevísimamente otras ideas que quería comentar en otros momentos de la enfermedad. A nivel moderado, cuando ya la enfermedad tiene este deterioro, pues lo que debemos de recordar quizá es que las necesidades de la persona siguen siendo las mismas, lo que pasa es que ciertamente la persona empieza a perder la conciencia de sí misma y desde luego pierde también la capacidad de pedir expresamente en muchos casos lo que necesita. Pero no, eso no nos puede hacer dudar de lo que la persona necesita y digamos tenemos unas necesidades que siempre están, que es que la persona se sienta un ser único, que la persona se sienta valiosa, que la persona se sienta útil, es decir, capaz de hacer pequeñas cosas que sean útiles y capaz a lo mejor de cuidar a otra persona. Ahí vemos muchos gestos a veces de una persona que intenta cuidar a otra, que la ayuda, que la coloca la manta, que le coloca la falda, incluso personas con demencia que quieren ayudar a otra persona a comer y que a veces hasta les entrenamos y pueden terminar haciéndolo con control y con supervisión de los riesgos de disfagia, otro tipo de factores, pero lo hemos hecho. O que, desde luego, que la persona, o por ejemplo, todo lo que es la estimulación con muñecas y bueno, pues con instrumentos que no dejan de ser medios para que la persona pueda expresar su afecto y esa tendencia natural que todos tenemos también a cuidar a alguien, ¿no? O un animal de compañía, que en España no se lleva mucho, pero en otros países, sin duda, las personas pueden convivir con su perro y con su gato en su lugar de vida, en una residencia, por ejemplo. Qué suerte si están en su casa y lo pueden tener. Porque es una fuente de amor y de recepción de amor permanente. Por supuesto, el derecho a las personas a sentirse alegres, a poder divertirse, a poder disfrutar, ¿no? O sea, esta parte lúdica que parece que en las personas con demencia no tendrían esa capacidad o ese derecho, ¿no? Desde luego a sentirse personas incluidas, ¿no? Incluidas en un grupo, en el grupo familiar, por supuesto, o en el grupo de las personas donde esté viviendo, ¿no? Y desde luego a sentirse tranquilo, cómodo, seguro, ¿no? Y evitarle todas esas situaciones de violencia que muchas veces cometemos pues por no saber comunicarnos bien con el cuerpo o con las formas o con los instrumentos en relación a momentos delicados de la intimidad o de la higiene o de las movilizaciones cuando éstas no se hacen adecuados, ¿no? Y por último, en los momentos de la enfermedad avanzada, pues tenemos que tener cuidado con esta idea de la cosificación, de que la persona ya
como dicen, o a personas que dicen ni siente ni padece, que desgraciadamente se sigue oyendo. Bueno, la persona percibe, la persona siente los niveles sensoriales y de confort y de disconfort estar ahí, y desde luego lo que tenemos la creencia clara es de que esa persona es una persona y por lo tanto la vamos a tratar como si percibiera absolutamente todo de lo que escucha, de lo que siente y de lo que ve. Y así lo vamos a hacer. Es muy importante comentar que se han ido desarrollando escuelas que han ido desarrollando conocimiento muy importante para los profesionales en relación a poder observar, analizar los comportamientos de las personas, por ejemplo, en un estadio moderado, a desarrollar técnicas de comunicación con ellas, más basados en lo emocional y a veces más basado en aspectos de contacto físico, de comunicación con el cuerpo y también para algo que es muy importante, que es cómo podemos aplicar todo esto en los escenarios de vida y en los escenarios asistenciales, ¿no? Tanto si son residencias o centros de día, cómo va a influir todo esto en el entorno, en los tipos de relaciones, en los tipos de desempeños profesionales. Bueno, hay muchísimos elementos en las rutinas, hay muchísimos elementos en los que podríamos hablar. Desde luego, la atención centrada en la persona también tiene que poder desarrollarse en los domicilios. Por el hecho de que la persona esté en su casa o en casa de un familiar, no implica que hagamos atención centrada en la persona, porque hay muchos elementos que pueden llevarnos a revivir rutinas de formas de trato o de un entorno que no resulta facilitador para la persona, para cubrir esas necesidades integrales de las que hablábamos, ¿no? Y sin duda, también hay aplicaciones o ideas claras para trabajar en la comunidad, porque efectivamente, ¿no?, las personas con demencia viven en una comunidad y tienen derecho a sentirse partícipes de alguna forma y en el volumen o en el tamaño que sea posible por sus propias capacidades, pero son miembros de la comunidad, ¿no? Para finalizar, me gustaría dar 3 ideas. Yo creo que el modelo de atención integral y centrada en la persona se ha ido amplificando con muchísimos profesionales desde muchísimas disciplinas y eso hay que reconocerlo. Esto es el resultado de una evolución en muchas disciplinas y desde luego desde el enfoque ético y lo necesitamos para seguir avanzando, ¿no? No debemos de perder nunca de vista que la persona está detrás de la enfermedad y que el objetivo principal de todo acompañamiento, de todo cuidado, no es la salud por la salud, sino es ayudarla a vivir lo mejor posible a pesar de su enfermedad, a pesar de las consecuencias que tiene, ¿no? Y que la persona nunca es culpable, ¿no? Nunca es culpable de su enfermedad ni de las cosas que hace por su enfermedad. Esta idea de la no culpabilidad es muy importante porque al final la atribución que hacemos de por qué hacen las personas las cosas nos influye, porque somos humanos, y nos agota y entonces pues nos hace dejar de ver a la persona que está detrás de esa enfermedad que le ha tocado, ¿no? Conseguir que las personas con demencia, que todas tengan una vida buena, una vida que merezca la pena, requiere que las personas responsables de su acompañamiento, de su cuidado, seamos profesionales o seamos familiares, también sean ayudadas, capacitadas y cuidadas y muy valoradas en esta labor. Es imprescindible. Porque sin poner en valor a las personas que cuidamos y a las personas con demencia, esto no va a funcionar. El día que valoremos más a las personas con demencia, valoraremos más a quienes nos dedicamos a estar a su lado. Un bebé siempre es valorado positivamente y cuando uno cuida a un bebé, profesional o personalmente, es un ser valioso, es un ser admirado, es un ser, no sé, sonreído, ¿no? Como diciendo, ¿no? Qué gran valor tienes, ¿no? Que tienes a tu cargo este acompañamiento a esta persona en este momento de fragilidad, de desarrollo tan incipiente, ¿no? No pasa lo mismo con las personas con demencia. No vivimos la vivencia del valor de la persona con un deterioro cognitivo grave como el que vivimos cuando una persona está en fase de desarrollo y esto socialmente nos dificulta que realmente consigamos el punto 2, que es que todas las personas con demencia tengan una vida buena porque no son culpables de la enfermedad que tienen ni del esfuerzo que supone cuidarlas o acompañarlas. Y con esto, disculpadme, ya por fin termino mi presentación. Y disculpas por que me he retrasado un poquito más de lo previsto. Gracias, Lourdes. Muchas gracias por tu exposición. Tranquila, ha sido muy bien de tiempo.
Creo que, como bien reflejan en el chat, han agradecido tu intervención, te felicitan por ella. Y bueno, siempre después de las ponencias abrimos un poquito las preguntas que se han ido sucediendo durante la misma en el chat. Vale, pues entonces, bien, bueno, han preguntado dónde podían acceder a la documentación y a los vídeos sobre que has dicho de Tengo un plan. Yo sí que les he puesto el enlace del CRE de Salamanca. No sé si quieres indicar en algún otro sitio que sea más fácil de localizar o... Bueno, antiguamente estaba lo primero en la Fundación Reina Sofía, ahora ya hay alguna publicación después, pero sí, tanto en el Inserso, en CEAFA, en el Reina Sofía, bueno, está, en cuanto pones Tengo un plan, vivir bien con problemas de memoria, Ujú, recuerden que son 3 guías y al pinchar dentro de las guías están los desplegables y los vídeos, están ujú. dentro de las guías. Vale, pues yo he puesto algún enlace accesible en el chat. Los vídeos también están en YouTube. Ujú. Vale, de acuerdo, gracias. Vale, vale. ¿Podrías contarnos algo sobre comunidades de cuidados y cómo se podría incluir a personas ya en procesos de deterioro cognitivo en estos proyectos? Bueno, no sé si comunidades de cuidado se refiere a un proyecto en el que también estoy participando desde hace 3 años, que es en el caso concreto del desarrollo de las comunidades de cohousing senior. Es decir, grupos de personas que deciden autogestionarse, autopromover y construir un edificio, sea en suelo en sección de uso o en otro modelo, o comprado, para tener una vida bueno, que combina lo individual con la vida comunitaria de esa comunidad que se ha elegido, que se han acabado haciendo pues, unas relaciones y que prefieren y deciden ir a vivir juntas. Eh, Hoy por hoy, en las comunidades de cohousing senior, no se contempla normalmente el acceso a una persona con un deterioro cognitivo que ya tenga, ¿de acuerdo? Entonces es muy difícil que un grupo que está empezando y que además va a tardar varios años desde que comienza su andadura hasta que a lo mejor consigue vivir en su casa, pues podríamos hablar de 7 años, por ejemplo, podemos hablar, o incluso medias de más, por la pandemia de 10. Claro, es difícil que esos grupos acojan a una persona que ahora ya mismo tiene un deterioro cognitivo. Sin embargo, lo que sí sucede es que los grupos que ya están, las personas que ya están, forman parte de la comunidad, puede empezar o puede sobrevenir un deterioro cognitivo. Y esa persona ya forma parte de ese grupo, de esa comunidad de cohousing y va a seguir haciéndolo, ¿no? Tenemos algunas experiencias de algunos cohousing donde viven personas con deterioro cognitivo y donde no hay mayor problema en la convivencia y al revés. Hay un cuidado y un acompañamiento por parte del resto de la comunidad hacia esas personas. Luego el hecho de que el entorno facilite la interacción, facilite el encuentro de personas conocidas. Bueno, pues también es un entorno mucho más enriquecido que lo que sería una persona en un domicilio particular con las únicas personas de sus familiares o si va a un centro de día. O sea, de alguna forma cuando tu casa es un cohousing, ya existe un factor de enriquecimiento y de un espacio más grande, controlado y seguro donde podrás desenvolverte, de hacer cosas, ¿no? Lo que sí que es verdad es que puede suceder, y en algunos casos ha sucedido, que en convivencias de cohousing la persona, pues su enfermedad le lleve a tener unos comportamientos muy desafiantes, muy complicados para la convivencia, que eso requiere sin duda pues un análisis, un abordaje y ver cómo gestionar eso en la convivencia del cohousing. Es verdad, y en mi humilde opinión, creo que es importante que en los cohousing que están diseñados para que sean para toda la vida, con esa voluntad, nacen ya con esa voluntad, tengan espacios que puedan ser en casos de necesidad de personas específicas, pues que haya espacios donde, bueno, pues por aspectos de insonorización o del lugar que ocupan, pues pueda la persona seguir viviendo en la comunidad, pero sin perjudicar, pues imaginémonos, pues el sueño nocturno si por la noche pues tiene unas conductas que son incompatibles con dormir, ¿no? Bueno, y para no recurrir a otro tipo de medidas de contención farmacológicas o de otro tipo, pues que haya un entorno adaptado a esa persona bueno, en una finca, si está en un edificio o en lo que sea, haya un espacio ya pensado de antemano para si hace falta esa situación. Y si no, mientras se utiliza para otras
cosas. Lo que es muy importante y es un tema que es muy interesante es cómo las personas adultas mayores, los adultos que están en los procesos de cohousing, por fin hemos empezado también a hablar de cuidados y también estamos hablando de ACP dentro de los cohousing, ¿no? De forma que también haya una tolerancia, una amigabilidad y un acompañamiento a esas personas, tanto si me sucede a mí haber dejado, por supuesto, aspectos de información y de documentación y de derecho a toma de decisiones, pero también respecto a que ya estamos como preparadas, ¿no? Para acogernos entre nosotras también con estas dificultades, ¿no? Entonces no se le pide a nadie cosas que no pueda dar, pero sí desde luego hay una predisposición como para que seamos muchas las personas las que podamos estar acompañando, quizá no cuidando en otros aspectos, pero desde luego sí acompañando a vecinos nuestros en un cohousing, ¿no? Yo creo que la idea de la comunidad de cuidados viene en este sentido y yo creo que es una magnífica oportunidad. Sí, efectivamente, la persona que ha hecho la pregunta confirmaba que sí, que era sobre este proyecto que has comentado y que además lo está siguiendo de cerca, con bastante interés, así que tu información complementaria le habrá servido muy bien. Durante tu intervención, pues señala una de las personas que han estado presentes, dice, qué buena idea esa de ser persona cuidadora, además de persona cuidada, ¿no? El de poder compatibilizar. Es que yo qué sé, yo siempre, no, por supuesto, para nada quiero comparar el cuidado de una persona mayor o una persona con demencia con el cuidado de un bebé. Pero lo que sí es tremendo es la diferencia en la consideración social, ¿no? O sea, eh, el concepto de la conciliación cuando es por un bebé, las facilidades, la estima que aporta todo el mundo y las dificultades que tenemos en los acompañamientos, en los cuidados y sobre todo en acompañamientos de larga duración de nuestros familiares donde no tenemos ni tantas facilidades ni tanta comprensión por parte de prácticamente nadie. Incluso te dicen, ¿y tú cómo has interrumpido así tu vida? ¿No? Porque no metes a tu madre en, ¿no? O sea, socialmente nos cuesta. Entonces, si nos ayudáramos entre nosotros, si tuviéramos una consideración mejor y nos ayudáramos dentro de las familias y, por supuesto, entre amigos, porque yo creo que en los nuevos también modelos sociales, las amistades somos unas personas muy potentes. Hay muchas personas que son más relevantes sus amigos y sus amigas que sus familias directas, porque a lo mejor ni siquiera han desarrollado familia extensa, ni han desarrollado hijos o no tienen pareja, ¿no? Entonces, si tuviéramos una conciencia del apoyo mutuo a las personas que cuidan, que acompañan, yo creo que seríamos una sociedad mucho más cuidadora, ¿no? Y desde luego autocuidarnos, porque el autocuidado es una responsabilidad, Ujú. ¿no? Tú no puedes cuidar a alguien si no te cuidas, si no te quieres a ti misma, ¿no? Y esto es una responsabilidad que aunque nos cueste sacar el momento y aunque a veces nos sintamos culpables, no tenemos más remedio que acometer para nosotras mismas. O sea, las personas tenemos que cuidarnos, si no, no podemos aguantar y seguir cuidando con esta calidad que queremos dar, ¿no? Es imposible, porque no, somos humanos. Efectivamente, bueno, yo creo que a pesar de todos los avances en conocimientos, en sensibilización, en difusión que hacemos CEAFA, otras entidades o otras personas, pues sigue habiendo una estigmatización, ¿no? Y esa diferencia que has hecho entre cómo vemos o cómo vemos la situación de un bebé o sus reacciones o cómo vemos la de una persona mayor o una persona con demencia, pues siguen siendo muy diferentes, ¿no? Y en cuanto a los cuidados de toda la sociedad, bueno, nosotros siempre hablamos de que no hay que incluir a una persona con Alzheimer o con demencia en la sociedad, porque están incluidas y lo que no hay que hacer es no excluirles, ¿no? Que puedan seguir dentro. Y nosotros hablamos de los entornos amigables y solidarios con las demencias, ¿no? Acerca de todo ese acompañamiento que debe haber, como tú bien dices, del vecindario, de las comunidades, las Es, facilidades en los medios de transporte, todo. creo que tenemos como un exceso, y esto es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que tenemos un exceso de tolerancia, por ejemplo, a comportamientos en niños y en niñas, o sea, tipos de comportamientos que hace años no se permitían. Niños en un transporte público, en un tren, molestando a todo el mundo, gritando, poniéndose impertinente, a los padres y a las madres, a lo mejor no haciéndole caso o no sabiendo controlarle esa conducta a ese niño o a esa niña, o entreteniéndole o poniéndole los límites o siendo capaces de reorientar su interés hacia otra cosa. Pero nos pasa en los transportes públicos, nos pasa en la calle, nos pasa en un restaurante. Somos tremendamente tolerantes, excesivamente tolerantes, incluso a situaciones
de malcriados, de niños, niñas malcriados, niños, niñas o adolescentes. Y sin embargo, una persona mayor desorientada por una enfermedad de la que no es responsable, qué tolerancia, qué paciencia, qué calma tenemos en la sociedad cuando tiene dificultad para pagar, cuando está en la calle y no sabe hacia dónde ir y nos pregunta dónde está, yo qué sé, el metro más cercano, y que no le preguntamos, está, ¿sabes? El teléfono, su hija, o sea, ¿qué tolerancia tenemos? O sea, somos injustos. En Ujú. esta sociedad, la palabra dignidad y la palabra derechos y el que todos valemos lo mismo nos lo tenemos que creer en el día a día y no nos lo creemos. Efectivamente. Pensamos que las personas no valen lo mismo, Ujú. no las tratamos igual, de hecho. Vale, perfecto. Coincidimos. Bueno, para ir acabando, nos indican, ¿podrías darnos alguna referencia en cuanto a formas de comunicación en fases avanzadas? Sí, bueno, a ver, tenemos diferentes escuelas. Tenemos, para estados muy avanzados, tenemos la basal stimulation, la estimulación basal, que genera una capacidad de comunicación por medio del contacto y del cuerpo enorme y que además aprovecha el que las personas nos expresamos con el cuerpo y las personas con demencia gravemente afectada perciben por medio de su cuerpo. Entonces, el cuerpo es la primera vía de comunicación y es la última también, es la que siempre se mantiene, ¿no? Tenemos, por supuesto, tenemos la validación, todas las técnicas de validación que implican una forma de comunicación en lo afectivo, no desde la lógica, no desde lo cognitivo, sino desde lo afectivo y también aprovecha mucho, por supuesto, la parte corporal. Tenemos también todo el modelo de la humanitud que nos desarrolla esas técnicas para los cuidados desde una forma suave, desde una forma en la que a la persona no vive esa violencia, sino que conseguimos generar formas de cuidados en entornos y con formas de, de- de comunicación física durante los cuidados físicos, digamos, y de las higienes para que la persona lo siga viviendo como algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? O sea, si un cuidado la persona lo vive como una violación o como algo violento y está sufriéndolo de esa forma, no es un cuidado. Entonces, igual que entendemos que cuidar no se puede hacer sujetando y atando a las personas, ¿no? Pues no podemos tampoco cuidar en el aseo si la persona está sufriendo. O sea, es que es incompatible. O sea, tenemos que centrarnos más en el bienestar de la persona que percibe el cuidado, ¿no? Claro, que a veces estamos agotados, que no tenemos personal, que nosotros mismos no podemos más. Todo esto lo sabemos, pero no podemos evitar que pongamos el foco ahí, ¿no? Y ahí tenemos ideas. Luego, por supuesto, en estadios más moderados y moderados avanzados también, pues tenemos el DCM, el Dementia Care Mapping, que es una herramienta imprescindible para identificar los estados de ánimo y los estados de implicación y las posibilidades de calidad de vida de las personas con deterioro cognitivo avanzado, ¿no? Por medio de la observación sistemática, de un diseño, de un modelo de instrumento que está validado desde hace pues veintitantos, 30 años en todo el mundo y que todavía, a pesar de que en España se lleva conociendo desde 2006, 2007, sigue siendo instrumentos desconocidos, ¿no? Las formaciones pueden parecer caras, pero son imprescindibles quiero decir, hay instrumentos, hay técnicas y los profesionales, la buena voluntad se nos supone, pero además tenemos que capacitarnos, ¿no? Y tenemos que hacerlo poco a poco, no es que hagamos todos máster, ¿no? Pero sí tenemos que ir mejorando pequeños comportamientos, pequeñas formas de hacer que están incluidas en el día a día de las organizaciones como lo normal, que deberíamos hacer lo normal otras cosas, ¿no? Además de, por supuesto, generar entornos más convivenciales, más hogareños, mejores niveles de actividades, mayor pluralidad en las ofertas de las actividades, grupos más pequeños, bueno, pues todo aquello que sabemos que facilita la orientación y el desempeño y la autoestima y todas las necesidades psicológicas y afectivas de las personas, ¿no? Hay mucho por hacer, mucho más allá de la estimulación cognitiva, muchísimo más. Y nos requiere que cuando veamos a una persona a veces tendremos que adaptar nuestro rol profesional igual tenemos que hacer más cosas porque con esa persona estamos haciendo poco, o igual
estamos haciendo demasiado y para algunas personas tenemos que bajar porque igual estamos generando ansiedad en la persona y a veces habrá que hacer las cosas de otra forma con creatividad porque no nos sirve nada de lo que sabemos, ¿no? O sea, el reto del acompañamiento o del cuidado de las personas con demencia es que requiere esta capacidad de cuestionamiento como a diario, por eso es tan hermoso y además por lo que produce de la vivencia del otro, que sin nosotros, sin una relación digna, la persona no se va a sentir digna, no se va a sentir persona, nos necesita a los demás, necesita las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, acompañar y cuidar a personas con demencia para mí es como luchar por esa dignidad de las personas a base de relaciones, a base de sonrisas, a base de actividades, a base de contacto, a base de tocar y de ser tocada, ¿no? Yo creo que el acompañamiento y el cuidado es eso. Perfecto. Sin duda, muy importante y fundamental compartir, o sea, permitir continuar con la dignidad de la persona, ¿no? En todos sus ámbitos, que siempre facilitará su bienestar. Pues bueno, Lourdes, ya tenemos que ir acabando. Acabamos ya el encuentro con expertos de hoy. Pues, por supuesto, agradecemos a Lourdes haber compartido todo su tiempo y conocimiento con todos nosotros, Lourdes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todas las personas que hemos elegido libremente trabajar con personas con demencia y también a todos los familiares, mucho más, que lo hacéis de esa forma amorosa, desinteresada y animaros a que recordemos que las relaciones, el cariño, la ternura, bueno, esto es lo más importante en el acompañamiento y en el cuidado de las personas con demencia. Las técnicas se aprenden y las vamos aprendiendo, pero el afecto, el respeto, el cariño y esa voluntad por comunicarnos, esa es la que tenemos que poner nosotros de nuestra cosecha. Sin duda, gracias. Pues en último lugar, bueno, informamos que hoy hemos celebrado el último encuentro con expertos de la red de agentes en la detección precoz. Durante este año 2024 hemos organizado 6 encuentros en los que se han inscrito más de 1.300 personas. Os recordamos que todos los encuentros están disponibles en el canal YouTube de CEAFA. Y bueno, dada la buena acogida de estos encuentros, os podemos informar que continuaremos en el próximo año 2025. Como siempre, os informaremos sobre todos nuestros eventos y actividades en redes sociales y a través de otros canales de comunicación habituales. Así que ahora ya sí, damos por finalizado este encuentro con expertos. Buenos días y volvemos el año que viene.